Hola, ¿cómo están? Un gusto darles la bienvenida a un nuevo programa. Gracias por acompañarnos y recordarles que estamos aquí en Canal 1 los lunes a las 8:30 de la noche y los jueves también a las 8:30 de la noche con temas diferentes, con entrevistados diferentes y siempre esperando contar con su compañía. Recuerde que Canal 1 lo puede sintonizar en todas las compañías de cable e igualmente en la aplicación TD Max. Por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde, es el título de este libro que tengo en mis manos y que se acaba de publicar. Lo escribió la periodista mexicana Silvia Cherem. Silvia aborda en este libro el conflicto entre Israel y Palestina a partir de los acontecimientos del pasado 7 de octubre del año 2023 que desencadenaron el conflicto armado que ha terminado con la vida de miles y miles de personas. Recientemente se firmó un acuerdo de paz, pero lamentablemente no podemos asegurar que la paz esté garantizada. Silvia plantea aquí en este libro la necesidad de abordar el conflicto sin apasionamientos y sin parcialidad, algo muy difícil de alcanzar hoy mismo. Ella incursiona en la necesidad de encontrar la paz sin poner a ninguna de las partes o como la mala o como la víctima, como suele siempre suceder. Qué placer darle la bienvenida a doña Silvia Cherem, quien visita Costa Rica por estos días. Es un gusto que usted esté por acá. Bueno, nosotros hablamos de usted, pero usted puede hablarme de tú, porque así hablan los mexicanos. O hablemos de usted. Gracias, Marcelo, por permitirme llegar a su audiencia, a tu audiencia. Me siento muy honrada. Bueno, yo también me siento muy honrado porque en estos tiempos es un poquito difícil encontrar, como dicen, una posición de cordura en torno al tema de la paz, porque siempre se habla mucho de paz, siempre hay expresión de voluntad de paz, pero siempre con un cierto rasgo de parcialidad, que es la parte más difícil, ¿verdad? Lo que pasa es que se han querido imponer narrativas, claro. Y eso es lo que yo abordo en este libro. Yo como periodista viajé a la zona, yo he estado en Israel entrevistando a árabes, a judíos, y a toda clase de personajes que han estado involucrados en el conflicto. He estado en Cisjordania, en algún momento en Gaza, ahora es muy difícil estar allí. He estado en Jordania y en Egipto. Y hablo de primera mano porque hice la tarea periodística y volví con la información que creo que debe de ser conocida. Porque tienes razón, en Oriente Medio parece ser que se firman acuerdos de paz. Sí. Inclusive no es un mundo en blanco y negro. El mundo árabe, el mundo musulmán, en su mayoría en la zona, ha estado dispuesto a reconocer la existencia del Estado de Israel y a buscar la coexistencia pacífica. Quien no ha sido así ha sido el grupo terrorista Hamas y los tentáculos de Irán, que de alguna manera quieren imponer una verdad que ha permeado en Occidente. Allá parece haber paz, pero aquí en nuestras tierras no hay paz. No hay paz. No hay paz porque la narrativa nos dicta los buenos y los malos y porque no queremos ir a profundidad en lo que realmente está pasando allá. La mayoría de los que vemos manifestándose, y yo he hecho la tarea en México, no saben ni dónde es Palestina, no conocen el mapa de la zona, no conocen la historia, no conocen los hechos y muchos, demasiados, se dejan manipular. De eso es de lo que yo hablo en el libro. Maravilloso. Esta es una introducción sobre lo que vamos a conversar enseguida con Silvia Cherem. No dije que es una periodista, y perdonen usted que no la presenté formalmente, que es Premio Nacional de Periodismo del año 2005 en México, una periodista de gran trayectoria, ha trabajado en periódicos de prestigio, igualmente ya tiene publicados aproximadamente 12 libros, me dijo, ¿verdad? Exactamente, y nunca antes me había metido en un tema tan polémico como este. Yo hacía crónicas y entrevistas de grandes personajes. En libros. De premios Nobel. Ajá. De hecho, Sergio Ramírez. ¿El nicaragüense? El nicaragüense, yo le hice una biografía. Al dueño de Bimbo le hice una biografía. Tengo libros de crónicas que han sido ganadores de premios internacionales. Y nunca me había metido en algo tan álgido,
tan comprometedor y que encuentra una polarización tan brutal y que casi es una proeza y un acto de valentía atreverse a hablar a contracorriente. Y eso es de lo que hablo aquí. Claro, y que nuestros televidentes entiendan básicamente que nosotros acá no venimos como a asumir banderías, sino a tratar de poner una perspectiva un poquito diferente, ¿verdad?, de las cosas. Una perspectiva que nos hable justamente de que para que haya paz tiene que haber una verdadera voluntad. No solo tiene que haber una verdadera voluntad. Yo de lo que hablo en el libro es inclusive un paso anterior. ¿Cuál es el discurso que ha permeado nuestras sociedades y por qué? ¿Desde cuándo viene? Mi sorpresa, que fue tremebunda, el 7 y el 8 de octubre de 2023, fue darme cuenta que en Costa Rica, creo que en Costa Rica, no lo sé a ciencia cierta, pero sí en México, sí en París, sí en Nueva York, sí en Londres, sí en las universidades norteamericanas. 7 de octubre, cuando aún había terroristas en el sur de Israel, ya había las mismas consignas, las mismas, casi como un calca, casi como una copia, saliendo a juzgar a Israel, que estaba siendo víctima de un ataque terrible, terrorista, que ninguna nación lo aceptaría. Venir a violar, a matar, a quemar, a asesinar y a secuestrar hasta bebés, y grabarse, porque se grabaron estos terroristas, y que en Occidente viéramos que salen a defenderlos. Sí. ¿Bajo qué consigna? ¿Bajo qué óptica moral? ¿Bajo qué brújula se acepta que veamos con buenos ojos y le llamemos resistencia a un movimiento que llega a violar hombres hasta 13 veces a una misma mujer, a torturarlas frente a sus hijos, a quemar vivas a las personas, a amarrarlas como si estuviéramos hablando de la Inquisición, y que eso se grabe y que en Occidente se defienda? Algo muy torcido había. Y esa fue la motivación que a mí me guió a comenzar a indagar, a aprender y a escribir. Usted plantea que el conflicto es más político y territorial que religioso, porque acá muchas veces todo lo vinculamos con lo religioso. Decimos, es que son extremistas religiosos. Es mucho lo que se tiende en Occidente. Son extremistas religiosos, no hay la menor duda. Es la ideología de Irán con sus tentáculos, es el dinero de Qatar, y eso es lo que ha permeado Occidente. Yo le preguntaba, lo decía hace un rato en otra entrevista, yo le pregunté a María Corina Machado antes del Nobel en una entrevista por Zoom, le preguntaba y le dije, yo acabo de sacar este libro, María Corina, lo publiqué el 7 de octubre de 2024, y le dije, y mi hipótesis es que estos tentáculos de Irán han llegado también a nuestras sociedades occidentales. Y me dijo, claro que es así, quien financia, adoctrina y brinda asesoría al ejército de Maduro es Irán, y es el dinero de Qatar quien ha estado permeando todas estas sociedades. Lo tenemos en Latinoamérica, nada más que no lo hemos querido ver. Si no, dime por qué. Mismitas consignas, calcas, 7 de octubre, el día que se filmaron, el día que vimos el horror, y ya la narrativa se adecuaba a lo que ellos querían que dijéramos, a las banderas y a las consignas que querían que tuviéramos. ¿Cómo es posible? ¿Realmente fue un brote popular? ¿O alguien está moviendo los hilos y no nos hemos dado cuenta? Y ¿usted claro responsabiliza exclusivamente a este grupo Hamas de la muerte de sus propios coterráneos, digamos así, porque han muerto casi 50,000 palestinos? No, yo creo que hay una guerra en curso. Sí. No hay la menor duda. Sí, eso es una realidad. Esa es una realidad, pero yo me voy a qué está detrás, para qué esta trampa en la que metieron, porque muy bien sabían lo que estaban haciendo. Al provocar esa masacre, al filmarse, ¿qué sabían que iba a pasar en Occidente
sabían que iba a haber el mismo silencio que hubo cuando el régimen nazi. Sabían perfectamente que ya en Occidente la izquierda se había aliado. Pero fíjate qué absurdo lo que te voy a decir. La izquierda, que debería de ser lo que fue cuando crecimos, anticlerical, liberal, progresista, con estos valores realmente de democracia y de humanidad, esa izquierda perdió el rumbo cuando cayó el muro de Berlín, cuando la Unión Soviética de alguna manera se desmembró y absorbió y adoptó causas que son antinatura con esa izquierda. Y ese islamismo radical, no hablo de la religión islámica, hablo del islamismo radical yihadista, ha permeado nuestras sociedades de la mano de la izquierda, de la mano, es muy, muy, muy violento quizá lo que te estoy diciendo, pero eso es lo que está en juego. Quien le dio la mano al Ayatollah Khomeini para llegar al poder en 1979, para tumbar al Shah de Irán, fue la izquierda. Y a los primeros que mataron, si nos vamos a leer los libros, hay un libro que se llama Reading Lolita en Teherán. Y ahí te lo cuenta. Es a la izquierda, a la primera que le cortaron el pescuezo. No son nuestros aliados. Y más vale que abramos los ojos. Y en el libro usted resalta, tanto pues el conflicto y la consecuencia que tiene para la comunidad judía, como ese desplazamiento a que se ha visto obligada a la población palestina. Es decir, no queda, como dicen, nadie liberado. Siempre hay víctimas. En un conflicto armado siempre hay víctimas. No hay duda. Y déjame decir una premisa clara. El pueblo palestino merece vivir en paz y en una tierra de paz. Pero ¿qué haces con un grupo terrorista, como el grupo terrorista Hamás? Que no representa a toda la población. Como los tentáculos de Irán, pero han logrado adoctrinarse. Han logrado adoctrinar, han logrado meter su propaganda y han logrado sembrar túneles del terror debajo de gente muerta de hambre. Ahí cuento de algunos que ganan nada al mes y que vienen y les ofrecen que van a hacer una boca de un túnel en su casa y darles dinero mensualmente. O aquellos a los que les dicen, ten un hijo mártir que se vaya y se autoinmole, porque no solo va a tener vírgenes en el cielo, tú vas a tener una pensión vitalicia. Sí, así es. Entonces, el terrorismo permea a la gente buena y la doctrina y la propaganda hace que los niños agarren rifles desde que son niños. Y la consigna del grupo terrorista Hamás ha sido destruir a Israel, matar a los judíos en el mundo y matar a los cristianos, porque lo que pretenden es imponer la ley de la Sharia. Y han hecho actos terroristas, vale la pena. Yo tengo un capítulo completo de cuántas iglesias, cuántas mezquitas donde no hay fanáticos, donde no siguen esto, los matan. Sí. Y les explotan bombas. De hecho, cuando se firmó ahorita el acuerdo de paz que impuso Trump, jamás mató a todos los que pensó que pudieran ser disidentes. No hay libertad de expresión. ¿Dónde están las manifestaciones diciendo que eso no está bien para el pueblo palestino? ¿Dónde están las manifestaciones? En conclusión, nadie está defendiendo al pueblo palestino. No, ellos los que dicen defenderlo no lo defienden. No lo están defendiendo. Sí. Doña Silvia, si me permite, tengo que hacer una pausa. Ya llegamos a la mitad del programa rapidísimo. Voy a hacer una pausa y vamos luego a seguir conversando con la periodista mexicana Silvia Cherem sobre su libro Por Nuestras Libertades. Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Ustedes ya pueden conseguir aquí en Costa Rica este libro Por Nuestras Libertades. Antes de que sea demasiado tarde, su autora es Silvia Cherem. Ella es mexicana, periodista de gran trayectoria, escritora de varios libros. Realmente ya este es
no es nuevo para usted escribir. ¿Está en las librerías más importantes ya de Costa No Rica? estoy segura si ya está, pero sí está en Kindle, sí está en audiolibro y me encantaría que lo pidan y que lo lea la mayor parte de la gente que quiere conocer la historia, que quiere conocer el contexto, y todo está sustentado. No es propaganda ni ideología, son hechos claros. Y pensando que lo más importante es que acá los seres humanos hagamos un alto en el camino, porque cuando nos radicalizamos es cuando no vamos a garantizar para nada paz, sino que lo que vamos a querer es seguir teniendo más conflicto. Hablamos de paz, pero queremos seguir teniendo más conflicto. Es que el palestinismo, y así le llamo yo, parece la utopía perfecta. Le caben todos los males del mundo. Que si las mujeres, que si la gente de raza negra, que si los homosexuales. ¿Y sabes qué? Ese palestinismo aliado al yihadismo islámico, lo único que va a hacer es opresión para las mujeres, porque las vemos cubiertas de arriba abajo con burka. No hay un sentido de justicia para la mujer. Al homosexual no solo lo persiguen, lo decapitan, lo matan. Es antinatura lo que está pasando. Y más tantas mentiras. Se habla de apartheid en Israel. ¿Apartheid? Tú lo has visitado. El 21% de la población de Israel es árabe con derechos. Eso me consta. Y están en el Congreso de Israel. Eso no es algo que no se puede negar. ¿Y sabes qué? Desde 2005 no hay un solo judío en Gaza. Uno. Los gobierna Hamás. Los gobierna su propia gente. Desde 2005 salió Israel de allí. Desde 2006 ganó unas elecciones Hamás. Jamás ha vuelto a haber elecciones. Se impuso en el poder y lo único que ha hecho es que han recibido más dinero del mundo que el Plan Marshall. ¿Ok? Más dinero del mundo. Miles de millones de dólares para construir 800 kilómetros de túneles del terror, para armarse, para de alguna manera imponer su ideología, para propagar mentiras y para adoctrinar a los niños a matar. ¿Cómo hacer la paz con eso? ¿Y cómo convencer a las personas, en este caso, cómo lo convencería una persona judía como usted de que Israel hace la guerra por defensa? Bueno, porque igualmente alguien me va a decir y estará viéndome al otro lado de la pantalla y dirá, pero ¿cómo justificar que ya murieran más de 45,000 personas? ¿Cuál es el camino? Tienes razón, pero ¿sabías que esas 45,000 personas, que no debería morir uno? Ni uno solo. Ni uno. No se deslinda civiles de combatientes y no sabemos cuántos son combatientes que además están dispuestos a entregar la vida por una causa religiosa. Primer lugar. Segundo lugar, ¿dónde están las manifestaciones por 500,000 muertos en Sudán, en Yemen y en tantos otros? Hay 1 millón de uigures que son musulmanes en China. ¿Dónde están las manifestaciones? Y son perseguidas igualmente. ¿O es que donde hay judíos es la nota? Porque 45,000, yo te digo algo más, en México mueren más ante el crimen que lo que salen a gritar los manifestantes ondeando banderas palestinas. Hay que conocer la verdad, hay que conocer los hechos y hay que saber a quién le estamos tendiendo la mano. ¿Cómo convencemos? Porque podríamos estársela tendiendo al sepulturero que viene a acabar con las libertades de Occidente. Porque gritan intifada, intifada en nuestras sociedades. Intifada es imponer el yihadismo islámico y la ley de la Sharia en nuestras sociedades. Y habría que ver si estamos dispuestos. Bueno, de hecho, y aquí tenemos que no es que seamos de actitud antimigrante ni nada, pero ya sabemos que los inmigrantes en Europa, que son de musulmanes, han causado muchos problemas en muchas ciudades, en muchos lugares, porque ya ellos quieren imponer justamente esas normas, ¿verdad? La ley de la Sharia. Cierran los barrios, se vuelven como guetos, y eso está causando muchos problemas. Y eso es algo que no lo podemos ocultar sin tomar partidarismo, sino que es una realidad. Ahora, esto fue una guerra, pero vuelvo a donde comencé.
La guerra terminó. Secuestraron 250 personas, se llevaron bebés que les torcieron el cuello, mujeres y hombres que los violaron y que quien los tenía secuestrados eran disque médicos, disque periodistas, porque juegan a las dos cosas, médico y terrorista, periodista y terrorista. Eso no lo podemos permitir. Claro. ¿Dónde tenemos la brújula moral en Occidente para entender qué estamos avalando? No es una historia de buenos y malos. No, es una historia mucho más compleja. Sí, es que si nos centramos en que nos limitamos a historia de buenos y malos, va a seguir siendo lo mismo. Va a ser como las películas, que cuando la gente dice, sí, yo quiero ver películas de acción, y en las películas de acción siempre va a haber un malo que muere, y esa parte es la que no necesita más el mundo. Dediquemos los últimos minutos que nos quedan del programa justamente a que usted nos diga cuál es la solución que se plantea para el conflicto. Por lo menos yo creo que la solución es apelar a la gente decente y con sentido moral y de paz, que quiera realmente ver un Medio Oriente donde haya una sana coexistencia, donde Israel y Palestina realmente pudieran vivir como naciones, como las queremos ver nosotros. Pero si un grupo terrorista gobierna, si Irán sigue infiltrando su ideología, que por suerte ya se ha quedado casi solo en la zona del Medio Oriente, claro que aliado con Rusia y con China. China, dueño de TikTok, que es lo que nutre nuestras sociedades. Hay que abrir los ojos. Y dejar claro, sí, que para todo ser humano en este planeta tiene que haber un lugar. No es que no podríamos decir, aniquilemos a estos para que otros vivan en paz. Ni siquiera solo eso. ¿Cuál es la persecución a los judíos en el mundo? ¿Por qué cualquiera que es un científico, un literato, un empresario, tiene que responder a las políticas de un gobierno que ni siquiera es donde está viviendo? ¿Por qué? Tú tendrías que responder por lo que el presidente dice o hace aquí, o si Trump dice o hace, hay que decir, Estados Unidos no tiene derecho a existir, Israel tiene derecho a existir y los judíos del mundo también tenemos derecho a existir. Y más vale que nos quitemos el velo de los ojos. Alguna ideología está manipulando la lectura que tenemos de muchas de las situaciones, porque está muy bien decir no más guerra, porque está muy bien decir no estoy de acuerdo con Netanyahu o con Hamas, pero hay que entender el contexto. Y hay que entender lo que está detrás de esta ideología que ha permeado a nuestras sociedades, aquí mismo, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Occidente. Sí, lo que tendríamos que decir entonces, ya para finalizar la entrevista, se nos fue rapidísimo, es que la lección tiene que quedar para todos, y que si de verdad tenemos vocación pacifista, no podemos ponernos de un lado pensando en la destrucción del otro. Así es, esa es la lectura y te la agradezco, porque tal cual es la lectura, porque además la destrucción del otro es la destrucción de nosotros mismos. De nosotros mismos. Ese es el libro entonces, Por Nuestras Libertades, que tiene un subtítulo que dice Antes de que sea demasiado tarde, es como una llamada de atención, y dice claves para entender el Medio Oriente y el oscurantismo que se avecina en Occidente. Ojo, que este es un tema del cual también podríamos dedicar horas a hablar, ¿verdad? De ese oscurantismo que nos amenaza. Muchas gracias a la periodista mexicana Silvia Cherén por estos minutos concedidos al programa, y pues aquí queda la recomendación del libro. Muy amable por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias a tu público, a ti, muchas gracias. Bueno, gracias de verdad, nos vemos en el siguiente programa.